Te dejo el comienzo de la historia, en un bloque reutilizable para tu canal. La lluvia golpeaba los ventanales del exclusivo restaurante como si el cielo intentara advertir que aquella noche cambiaría varias vidas para siempre. Valeria Mendoza observó su reflejo en el cristal mientras acariciaba distraídamente la curva apenas visible de su vientre. Nadie podía notar todavía su embarazo. Nadie excepto ella y el hombre más poderoso de la ciudad. Respiró hondo. Habían pasado 2 años desde que su vida se derrumbó de la manera más cruel imaginable. 2 años desde que el hombre al que había amado durante 7 años la abandonó sin mirar atrás. 2 años desde que escuchó las palabras que destruyeron su corazón. Ya no eres la mujer que conocí. Aquella frase aún le quemaba el alma. Pero lo que estaba a punto de ocurrir aquella noche sería mucho más doloroso. O mucho más satisfactorio. Porque el destino tiene una forma extraña de devolver cada humillación. Y algunas deudas siempre terminan pagándose. Valeria tomó su copa de agua y trató de mantener la calma cuando vio abrirse las puertas principales del restaurante. Entonces ocurrió. Su corazón se detuvo. Era él. Gabriel Fuentes. Su ex. El hombre que había destrozado su vida. Entró sonriendo, elegante, seguro de sí mismo, acompañado por una joven rubia que parecía una modelo de revista. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba preparada para verlo. No después de todo lo que había pasado. No después de descubrir que estaba embarazada. Y definitivamente no después de enamorarse del hombre que había cambiado por completo su destino. Gabriel tardó apenas unos segundos en reconocerla. Su expresión mostró sorpresa. Luego diversión. Y finalmente una sonrisa burlona. La misma sonrisa que Valeria había odiado durante los últimos 2 años. El hombre se acercó directamente hacia su mesa. Vaya, si es Valeria. Ella levantó la vista lentamente. Hola, Gabriel. Hace tiempo que no te veía. Sí. Los ojos de Gabriel recorrieron su cuerpo sin ningún tipo de discreción. Y entonces soltó una carcajada. Parece que la vida te ha tratado bastante bien. Valeria frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Gabriel sonrió con crueldad. Vamos, no te ofendas. Solo digo que has subido algunos kilos. La rubia a su lado soltó una risita incómoda. Valeria sintió como la sangre hervía dentro de ella. Aquellas palabras la transportaron inmediatamente al pasado. A la verdadera razón por la que Gabriel la había abandonado. Durante años, él había criticado cada aspecto de su apariencia. Su ropa. Su cabello. Su peso. Nada era suficiente. Siempre encontraba algo que señalar. Algo que destruir. Y al final terminó cambiándola por una mujer más joven. Más delgada. Más superficial. Valeria bajó la mirada durante un instante. No porque estuviera avergonzada. Sino porque estaba conteniendo una sonrisa. Gabriel creía que había ganado. Gabriel pensaba que seguía siendo aquella mujer rota que dejó atrás. Gabriel no tenía idea de la verdad. Y esa verdad estaba creciendo dentro de ella. Bueno, continuó él, supongo que los años pasan para todos. Valeria levantó lentamente la vista. Supongo que sí. Aunque algunos envejecen mejor que otros. La rubia volvió a reír. Valeria observó a la joven con compasión. No tenía idea de con quién estaba saliendo. No conocía al verdadero Gabriel. La manipulación. Las mentiras. La arrogancia. El ego desmedido. Todo aquello que ella había soportado durante años. Me alegra verte feliz, dijo Valeria. Gabriel pareció confundido. ¿Feliz? Sí. Porque pareces necesitar demostrarlo. Por primera vez, la sonrisa del hombre vaciló. La rubia miró a Gabriel. Valeria tomó un sorbo de agua. Tranquila. Serena. Segura. Algo que jamás había sido cuando estaba con él. Sigues siendo igual de orgullosa, dijo Gabriel. Y tú sigues siendo igual de inseguro.
La expresión del hombre se endureció. Pero antes de responder, una figura apareció detrás de él. Un hombre alto. Imponente. Vestido con un traje negro perfectamente ajustado. Su presencia parecía absorber todo el aire del lugar. Las conversaciones cercanas se apagaron. Los empleados enderezaron la postura. Incluso algunos clientes evitaron mirarlo directamente. Porque todos sabían quién era. Y quienes no lo sabían, podían sentirlo. Ese tipo de poder no necesitaba presentación. Gabriel giró lentamente. Y el color desapareció de su rostro. Porque reconoció inmediatamente al recién llegado. Todo el país conocía aquel nombre. Empresario. Magnate. Filántropo. Y según los rumores más peligrosos. El hombre que dirigía desde las sombras una organización capaz de controlar ciudades enteras. Nicolás Moretti. El llamado Rey de las Sombras. Nicolás caminó directamente hacia la mesa de Valeria. Ignorando por completo a Gabriel. Ignorando a todos. Sus ojos estaban puestos únicamente en ella. Y cuando llegó a su lado, algo inesperado ocurrió. El hombre más temido de la ciudad se inclinó suavemente. Tomó la mano de Valeria. Y depositó un beso sobre sus dedos. Perdóname por llegar tarde, amore. El silencio fue absoluto. Valeria sonrió. Una sonrisa tranquila. Segura. La sonrisa de una mujer que ya no necesitaba demostrar nada. No te preocupes, respondió ella. Nicolás observó su rostro durante unos segundos. Luego su mirada descendió discretamente hacia el vientre de la joven. Una ternura inesperada apareció en sus ojos. Una ternura que muy pocas personas habían tenido el privilegio de ver. Y entonces apoyó una mano protectora sobre la curva apenas visible de su embarazo. Gabriel abrió los ojos de par en par. La rubia quedó inmóvil. Y Valeria comprendió exactamente lo que estaba pasando. Porque por primera vez, su ex empezaba a entender que había cometido el peor error de toda su vida. Pero todavía desconocía la parte más impactante de la historia. Todavía no sabía que el hijo que crecía dentro de ella era el heredero del hombre más poderoso y peligroso que había conocido jamás. Y cuando descubriera toda la verdad, sería demasiado tarde para arrepentirse. Gabriel permaneció inmóvil, incapaz de apartar la vista de la mano de Nicolás sobre el vientre de Valeria. Su mente parecía negarse a procesar lo que estaba viendo. Aquella mujer que él había dejado atrás, convencido de que jamás encontraría a alguien mejor, estaba sentada junto a uno de los hombres más influyentes del país. Y no solo eso. Estaba esperando un hijo suyo. El silencio se volvió tan pesado que incluso los demás clientes del restaurante comenzaron a observar discretamente la escena. Nicolás finalmente dirigió su atención hacia Gabriel. Sus ojos oscuros lo recorrieron de arriba abajo. Sin emoción. Sin interés. Como si evaluara algo insignificante. ¿Hay algún problema?, preguntó con una calma inquietante. Gabriel tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo, parecía inseguro. No. Ninguno. Nicolás arqueó ligeramente una ceja. Entonces, ¿por qué interrumpes nuestra cena? La pregunta fue formulada con educación. Pero debajo de aquella cortesía había una advertencia evidente. Gabriel la sintió. Todos la sintieron. Valeria observó cómo su ex intentaba recuperar la compostura. Era curioso. Durante años, él había disfrutado viéndola nerviosa. Ahora los papeles parecían invertirse. Solo estaba saludando a una vieja amiga, respondió Gabriel. ¿Amiga? Nicolás miró a Valeria. Ella sonrió suavemente. No exactamente. La respuesta provocó algunas risas discretas en mesas cercanas. Gabriel apretó los dientes. La humillación comenzaba a resultarle insoportable.
Bueno, en cualquier caso, me alegra verte bien. Valeria sostuvo su mirada. Gracias. No esperaba encontrarte aquí. La vida está llena de sorpresas. Gabriel estuvo a punto de responder cuando el teléfono de Nicolás vibró. Uno de sus hombres apareció cerca de la entrada y realizó una señal discreta. Nicolás comprendió inmediatamente. Algo importante había ocurrido. Se inclinó hacia Valeria. Necesito atender un asunto durante unos minutos. Ella asintió. Estaré bien. Nicolás acarició suavemente su mejilla. Un gesto simple, pero cargado de afecto. Después se alejó junto a su escolta. Tan pronto como desapareció, Gabriel volvió a acercarse. Esta vez sin la arrogancia inicial. Había algo diferente en sus ojos. Curiosidad. Incredulidad. Y quizás algo de miedo. ¿Cómo ocurrió esto? Valeria apoyó los brazos sobre la mesa. ¿Cómo ocurrió qué? Lo de él. Ella fingió no entender. ¿Nuestra relación? Sí. Nos conocimos. No juegues conmigo. Valeria sonrió. No estoy jugando. Gabriel observó el anillo de diamantes que brillaba en su mano. Su expresión cambió. ¿Estás comprometida? Sí. Aquella sola palabra pareció golpearlo con fuerza. ¿Vas a casarte con él? Eso suele significar un compromiso. Gabriel soltó una risa nerviosa. Esto es absurdo. ¿Qué parte? Todo. Valeria inclinó ligeramente la cabeza. Explícate. Tú y él no tienen sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Gabriel se detuvo. Porque en realidad no tenía respuesta. Lo que quería decir era otra cosa. Quería decir que Nicolás estaba fuera de su alcance. Que hombres así no elegían mujeres como ella. Que él siempre había creído ser lo mejor que Valeria podría conseguir. Y descubrir que estaba equivocado resultaba insoportable. Simplemente no lo entiendo, murmuró. Valeria lo observó durante varios segundos. Yo tampoco entendía muchas cosas cuando estábamos juntos. Gabriel guardó silencio. No entendía por qué alguien que decía amarme siempre encontraba defectos en mí. Valeria. No entendía por qué me hacía sentir insuficiente. La sonrisa desapareció completamente del rostro de Gabriel. Eso fue hace mucho tiempo. Para ti. Él bajó la mirada. Por primera vez parecía realmente incómodo. Cometí errores. Muchos. Era joven. Tenías 30 años. La respuesta fue tan directa que Gabriel no supo qué decir. Valeria continuó. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Nicolás y tú? Gabriel permaneció atento. ¿Cuál? Ella apoyó una mano sobre su vientre. Que él nunca me hizo sentir menos. Aquellas palabras impactaron con más fuerza que cualquier insulto. Porque eran ciertas. Y Gabriel lo sabía. Durante años había confundido amor con control. Había creído que criticarla la haría esforzarse más. Que señalar sus defectos la mantendría a su lado. Y ahora veía el resultado de sus acciones. La mujer insegura que recordaba había desaparecido. En su lugar había alguien fuerte. Segura. Feliz. Algo que jamás logró mientras estuvo con él. La rubia que lo acompañaba observaba la conversación desde cierta distancia. Y cuanto más escuchaba, más incómoda parecía. Finalmente se acercó. Gabriel, deberíamos irnos. Él no respondió. Seguía mirando a Valeria. Como si intentara encontrar alguna grieta en aquella nueva realidad. ¿Lo amas? Preguntó de repente. Valeria no dudó ni un segundo. Sí. La respuesta fue inmediata. Natural. Sincera. Y eso terminó de destruir cualquier esperanza absurda que pudiera quedar en su interior. Gabriel sintió una presión extraña en el pecho. Porque durante años había asumido que ella seguiría pensando en él.
que sería el estándar contra el cual compararía a todos los demás hombres. Pero estaba equivocado. Terriblemente equivocado. Valeria ya no pertenecía a su pasado. Había construido un futuro completamente nuevo. Un futuro donde él no tenía lugar. Y justo cuando Gabriel intentaba aceptar esa realidad, las puertas principales del restaurante volvieron a abrirse. Un grupo de hombres entró rápidamente. Vestidos de negro. Serios. Alertas. La atmósfera cambió de inmediato. Los empleados intercambiaron miradas nerviosas. Los escoltas de Nicolás reaccionaron en cuestión de segundos. Valeria reconoció las señales. Algo no estaba bien. Uno de los hombres caminó directamente hacia la zona privada donde Nicolás se había reunido con sus colaboradores. Y unos instantes después, un sonido seco resonó desde el interior del restaurante. Un ruido que hizo que varias personas se pusieran de pie sobresaltadas. Gabriel giró la cabeza. Los clientes comenzaron a murmurar. La tensión se extendió como una corriente eléctrica. Entonces Valeria vio aparecer nuevamente a Nicolás. Pero esta vez su expresión había cambiado por completo. Sus ojos mostraban una frialdad peligrosa. Y detrás de él, varios hombres avanzaban con rapidez mientras hablaban por radios de comunicación. Algo grave acababa de suceder. Algo relacionado con el mundo que Nicolás normalmente mantenía oculto para protegerla. Y cuando sus miradas se encontraron a través del salón, Valeria comprendió inmediatamente que aquella noche estaba a punto de volverse mucho más peligrosa de lo que cualquiera podía imaginar. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. Había visto esa expresión en Nicolás solo una vez. Y esperaba no volver a verla nunca. Meses atrás, cuando uno de sus principales enemigos había intentado atacar una de sus empresas, Nicolás había mostrado exactamente aquella misma mirada. Una mirada fría. Calculadora. Peligrosa. La mirada de un hombre acostumbrado a sobrevivir en un mundo donde el más mínimo error podía costar vidas. Nicolás avanzó rápidamente hacia ella. Su atención ya no estaba puesta en Gabriel ni en nadie más. Solo en Valeria. Solo en protegerla. Cuando llegó a la mesa, tomó suavemente su mano. Necesito que vengas conmigo. Ella percibió inmediatamente la urgencia en su voz. ¿Qué ocurrió? Nicolás observó brevemente a su alrededor antes de responder. Después te lo explicaré. Aquello bastó para preocuparla. Nicolás jamás ocultaba información sin una razón importante. Y si estaba evitando hablar allí, significaba que el asunto era serio. Muy serio. Gabriel observó la escena confundido. ¿Sucede algo? Nicolás giró lentamente la cabeza hacia él. Durante un segundo, el silencio pareció congelar el aire. No es asunto tuyo. La respuesta fue tan contundente que Gabriel retrocedió instintivamente. Valeria se levantó. Antes de dar un paso, sintió una ligera presión en el brazo. Era la joven rubia. La novia de Gabriel. La muchacha parecía nerviosa. Espera. Valeria la miró sorprendida. Sí. La joven vaciló. Como si estuviera reuniendo valor. Finalmente habló. Solo quería decirte algo. Gabriel la observó desconcertado. ¿Qué haces? Ella lo ignoró. Sus ojos permanecían sobre Valeria. No te conozco, pero creo que te debo una disculpa. Valeria parpadeó. ¿Por qué? La muchacha bajó la mirada. Porque me reí cuando él te insultó. El rostro de Gabriel se endureció. Claudia. No. La joven lo interrumpió. Estoy cansada de esto. Gabriel quedó inmóvil. Valeria también. Claudia respiró profundamente. Llevo meses escuchándolo hablar de ti. ¿De mí? Todo el tiempo. Aquella respuesta sorprendió a Valeria. Gabriel palideció. Claudia, basta. Pero ella continuó. Siempre comparando. Siempre recordando. Siempre diciendo que tomó la decisión correcta. La joven soltó una amarga sonrisa.
Ahora entiendo que las personas no intentan convencerse tanto cuando realmente están seguras. Valeria observó cómo el rostro de Gabriel perdía color. Por primera vez parecía verdaderamente vulnerable. Y quizás por primera vez también, sintió lástima por él. Claudia dio un paso atrás. Te deseo suerte. Luego miró a Nicolás. Y por alguna razón desconocida, pareció comprender inmediatamente quién era. La joven tragó saliva. Y también espero que él te cuide. Nicolás asintió con educación. Lo haré. Claudia tomó su bolso. Me voy. Gabriel la observó alejarse. ¿Qué? Ella no se detuvo. Se acabó, Gabriel. No puedes hablar en serio. Nunca hablé más en serio. La puerta principal se cerró tras ella. Y por unos segundos, nadie dijo nada. Gabriel acababa de quedarse solo. Completamente solo. Valeria sintió una extraña mezcla de emociones. Durante años había imaginado momentos de revancha. Escenarios donde él sufriría tanto como ella sufrió. Pero la realidad era diferente. No sentía satisfacción. Solo la certeza de que aquella etapa de su vida finalmente había terminado. Para siempre. Nicolás rodeó suavemente sus hombros. Debemos irnos. Ella asintió. Sin embargo, antes de avanzar, Gabriel habló una vez más. Su voz sonaba diferente. Más baja. Más humana. Valeria. Ella se volvió. Gabriel parecía derrotado. Lo siento. La frase quedó suspendida en el aire. Valeria no respondió inmediatamente. Esperó. Porque intuía que había más. Y no se equivocó. Sé que no puedo cambiar lo que hice. Sé que fui cruel. Sé que te lastimé. Su voz tembló ligeramente. Pero quería que lo supieras. Por primera vez en años, parecía sincero. No arrogante. No manipulador. Simplemente sincero. Valeria lo observó durante varios segundos. Luego sonrió suavemente. Te perdono. Gabriel abrió los ojos. La respuesta parecía haberlo tomado por sorpresa. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Valeria miró brevemente a Nicolás. Luego volvió a mirar a su ex. Porque ya no llevo ese dolor conmigo. Gabriel bajó la cabeza. Y comprendió. Aquella era la verdadera derrota. No que ella hubiera encontrado a alguien mejor. No que estuviera embarazada. No que fuera feliz. La verdadera derrota era descubrir que ya no ocupaba ningún espacio en su corazón. Ni amor. Ni odio. Nada. Simplemente había dejado de importar. Valeria tomó la mano de Nicolás. Y juntos caminaron hacia la salida privada del restaurante. Apenas cruzaron la puerta, 3 vehículos blindados los esperaban. Varios escoltas vigilaban cada esquina. La situación era claramente anormal. Valeria entró en el automóvil. Nicolás se sentó junto a ella. Las puertas se cerraron inmediatamente. El convoy comenzó a moverse. Durante varios minutos nadie habló. Finalmente ella rompió el silencio. Ahora dime la verdad. Nicolás permaneció observando por la ventana. Uno de nuestros almacenes fue atacado. ¿Por quién? Por Salvatore Ricci. Valeria sintió un escalofrío. Conocía ese nombre. Demasiado bien. Salvatore era uno de los pocos hombres capaces de desafiar a Nicolás. Un enemigo antiguo. Implacable. Y extremadamente peligroso. Pensé que había desaparecido. Yo también. La respuesta preocupó aún más a Valeria. Si Nicolás estaba sorprendido, significaba que nadie esperaba aquel movimiento. ¿Qué quiere? Probablemente lo mismo de siempre. ¿Y qué es eso? Nicolás giró hacia ella. Su expresión se suavizó inmediatamente. Todo lo que es mío. Valeria entendió el significado oculto.
Empresas. Territorios. Poder. Pero ahora existía algo más. Algo infinitamente más importante. Su hijo. El heredero que llevaba en su vientre. Y ambos lo sabían. El vehículo continuó avanzando por las calles iluminadas de la ciudad. De repente, uno de los escoltas habló por radio. Su voz sonó tensa. Demasiado tensa. Jefe. Nicolás tomó el dispositivo. Habla. Hubo unos segundos de silencio. Después llegó la respuesta. Una respuesta que hizo desaparecer cualquier rastro de calma del rostro. Después llegó la respuesta. Una respuesta que hizo desaparecer cualquier rastro de calma del rostro de Nicolás. Tenemos un problema. Encontramos un mensaje. Nicolás frunció el ceño. ¿Qué mensaje? Del otro lado de la radio, el hombre dudó. Como si no quisiera repetir las palabras. Finalmente habló. Está dirigido a usted. Y también menciona a la señora Valeria. El interior del automóvil quedó completamente en silencio. Nicolás apretó lentamente la radio. ¿Qué dice exactamente? La voz respondió. Y apenas aquellas palabras fueron pronunciadas, el rostro de Nicolás se volvió tan frío que Valeria sintió miedo por primera vez desde que lo conocía. Porque el mensaje no era una amenaza común. Era una declaración de guerra. Y quien lo había enviado sabía algo que jamás debería haber descubierto. Sabía que Valeria estaba embarazada. Durante unos segundos, nadie respiró dentro del vehículo. Valeria observó a Nicolás. Nunca lo había visto así. Ni siquiera durante los momentos más difíciles. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos se habían oscurecido. Y el silencio que lo rodeaba resultaba más aterrador que cualquier grito. ¿Qué decía exactamente el mensaje? Preguntó nuevamente. La voz del escolta sonó desde la radio. Decía, dile a Moretti que el heredero no estará seguro por mucho tiempo. Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Instintivamente llevó una mano a su vientre. Su hijo. Estaban hablando de su hijo. Nicolás cerró los ojos durante un instante. Solo uno. Pero fue suficiente para que ella comprendiera la magnitud del problema. Alguien había descubierto un secreto que únicamente conocían unas pocas personas de absoluta confianza. Y eso significaba una sola cosa. Había una filtración. Alguien cercano había hablado. ¿Quién sabe del embarazo? Preguntó Valeria en voz baja. Nicolás abrió los ojos. Muy pocos. Entonces alguien nos traicionó. Aquellas palabras quedaron suspendidas entre ambos. Porque los dos sabían que eran ciertas. El convoy continuó avanzando por las calles mientras los escoltas aumentaban las medidas de seguridad. 2 vehículos adicionales aparecieron detrás de ellos. Otro más tomó posición delante. Valeria observó el despliegue desde la ventana. Jamás había visto tanta protección. Y eso solo aumentó su inquietud. Nicolás tomó suavemente su mano. Mírame. Ella obedeció. No voy a permitir que nadie te haga daño. Su voz era firme. Absoluta. Pero Valeria conocía la realidad. Incluso los hombres más poderosos tenían enemigos. Y Salvatore Ricci no era un enemigo cualquiera. Era un hombre capaz de destruir familias enteras para alcanzar sus objetivos. ¿Crees que intentará secuestrarme? Nicolás permaneció unos segundos en silencio. Aquello fue respuesta suficiente. Valeria sintió un escalofrío. Dios mío. Por eso vamos a cambiar los planes. ¿Qué planes? Te llevaré a una propiedad segura. Ella lo observó. ¿Esconderme? Protegerte. No es lo mismo. Para mí sí. Valeria apoyó la cabeza contra el asiento. Su mente estaba llena de pensamientos. Miedo. Preocupación. Incertidumbre. Pero también algo más. Rabia. Porque alguien estaba utilizando a un niño que aún no había nacido para atacar a Nicolás.
Y aquello era imperdonable. El vehículo finalmente abandonó la ciudad. Las luces urbanas quedaron atrás. Ahora circulaban por una carretera oscura rodeada de árboles. Valeria frunció el ceño. Esto no parece el camino a casa. No vamos a casa. ¿A dónde vamos? A Villa Moretti. Ella abrió los ojos. ¿La mansión del lago? Nicolás asintió. Valeria había oído hablar de aquel lugar. Era una enorme propiedad familiar ubicada lejos de cualquier núcleo urbano. Prácticamente una fortaleza. Muros. Guardias. Sistemas de vigilancia. Todo diseñado para mantener alejados a los enemigos. ¿Crees que será suficiente? Sí. La respuesta fue inmediata. Pero Valeria detectó algo en su tono. Una mínima duda. Y eso la preocupó más que cualquier otra cosa. Pasó aproximadamente una hora antes de que divisaran las enormes puertas de hierro. Los vehículos atravesaron el acceso principal. Las barreras se cerraron inmediatamente detrás de ellos. Varios guardias armados patrullaban la propiedad. Parecía una base militar. No una residencia. Cuando el automóvil se detuvo, Nicolás descendió primero. Luego ayudó a Valeria. La noche estaba fría. El viento agitaba suavemente los árboles alrededor del lago. Por un instante todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Ven. Nicolás la condujo hacia el interior de la mansión. Varios empleados los recibieron. Pero algo llamó la atención de Valeria. Todos parecían nerviosos. Demasiado nerviosos. Como si ya conocieran la gravedad de la situación. Entraron en un despacho privado. Allí los esperaban 3 hombres. Los principales colaboradores de Nicolás. Marco. Enzo. Y Leonardo. Los 3 se pusieron de pie inmediatamente. Jefe. Nicolás hizo un gesto. Hablen. Marco tomó la palabra. Hemos revisado las comunicaciones internas. ¿Y? Alguien filtró información hace aproximadamente 2 semanas. Valeria sintió un nudo en el estómago. Nicolás permaneció inmóvil. ¿Quién? Marco dudó. Todavía no estamos seguros. Entonces no me hagan perder el tiempo. La temperatura de la habitación pareció descender varios grados. Enzo intervino rápidamente. Tenemos una lista de sospechosos. Nicolás extendió la mano. Dámela. Recibió una carpeta. La abrió. Comenzó a revisar nombres. Uno por uno. Su expresión no cambió. Pero Valeria percibió la tensión creciente. Hasta que llegó a cierta página. Entonces ocurrió algo extraño. Nicolás se detuvo. Completamente. Sus ojos permanecieron fijos en un nombre. Un nombre que parecía imposible. No. La palabra escapó de sus labios casi en un susurro. Marco bajó la mirada. Lo sentimos. Valeria observó confundida. ¿Qué pasa? Nadie respondió. Ella se acercó. Intentó ver el documento. Pero Nicolás lo cerró inmediatamente. Demasiado tarde. Había alcanzado a leer una parte. Solo una parte. Pero fue suficiente. Porque reconoció perfectamente aquel nombre. Y el impacto la dejó sin aliento. Eso no puede ser verdad. Marco evitó mirarla. Enzo también. Leonardo apretó los labios. El silencio confirmó sus peores sospechas. Valeria sintió que las piernas le temblaban. No. Nicolás cerró los ojos lentamente. Como si intentara aceptar una realidad insoportable. Verifiquen todo otra vez. Ya lo hicimos 3 veces, respondió Marco. Háganlo una 4ª. Los datos coinciden. Nadie hablaba. Nadie se movía. Porque el nombre que aparecía en aquella lista no pertenecía a un empleado cualquiera. Ni a un guardia.
Ni a un socio comercial. Pertenecía a alguien mucho más cercano. Mucho más peligroso. Alguien que había formado parte de la vida de Nicolás durante años. Alguien en quien confiaba ciegamente. Valeria observó al hombre que amaba. Y por primera vez comprendió que el verdadero golpe no era la amenaza de Salvatore. Ni siquiera el peligro que corría su hijo. El verdadero golpe era la traición. Porque las heridas causadas por los enemigos podían curarse. Pero las provocadas por alguien amado dejaban cicatrices mucho más profundas. Nicolás abrió nuevamente la carpeta. Miró otra vez aquel nombre. Luego levantó la vista hacia sus hombres. Su expresión era aterradoramente serena. La calma de un hombre que ya había tomado una decisión. Y todos en la habitación parecieron comprenderlo al mismo tiempo. Porque quienquiera que hubiera traicionado a la familia Moretti estaba a punto de ser encontrado. Y cuando Nicolás descubriera toda la verdad, nada volvería a ser igual para ninguno de ellos, y sabía exactamente quién era el verdadero heredero que llevaba en su vientre. La noche parecía interminable. Mientras la lluvia golpeaba los ventanales de Villa Moretti, Nicolás permanecía de pie frente a la enorme chimenea de piedra. El fuego iluminaba parcialmente su rostro, pero no lograba ocultar la tormenta que se desarrollaba en su interior. La traición tenía nombre. Y era alguien a quien había considerado familia. Durante años había compartido secretos, victorias y derrotas con aquella persona. Durante años había confiado sin reservas. Y ahora entendía que la confianza mal depositada podía ser más peligrosa que cualquier enemigo armado. Sin embargo, lo que ocurrió después sorprendió a todos. En lugar de actuar impulsivamente, Nicolás esperó. Preparó una trampa. Una última oportunidad para descubrir toda la verdad. Y la verdad llegó más rápido de lo esperado. 2 noches después, las cámaras de seguridad registraron un encuentro clandestino cerca del lago. Una figura abandonó discretamente la propiedad. Y allí, entre la oscuridad de los árboles, se reunió con un emisario de Salvatore Ricci. La evidencia era irrefutable. La traición era real. Pero lo que nadie esperaba era descubrir el motivo. No había sido dinero. No había sido poder. Ni siquiera venganza. Había sido miedo. Salvatore había amenazado con destruir a toda una familia inocente si no obtenía información sobre Nicolás y su heredero. La persona que traicionó a los Moretti había cometido un error terrible. Pero no por ambición. Sino por desesperación. Cuando finalmente fue llevada ante Nicolás, todos esperaban una sentencia despiadada. Después de todo, así funcionaba aquel mundo. La traición se pagaba. Siempre. Sin excepciones. Pero Valeria intervino. Observó a la persona arrodillada frente a ellos. Observó el terror en sus ojos. Y luego tomó la mano de Nicolás. Nuestro hijo merece crecer viendo algo diferente. El silencio llenó la habitación. Nicolás la miró. ¿Diferente? Sí. ¿Quieres que la deje libre? Quiero que rompamos el ciclo. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Y por primera vez en mucho tiempo, Nicolás comprendió algo. Todo el poder que había acumulado durante su vida jamás había logrado cambiarlo tanto como aquella mujer. Valeria no era solo el amor de su vida. Era su conciencia. Su equilibrio. La luz que entró en una existencia dominada por sombras. Y aquella noche tomó una decisión que sorprendió a todos. Perdonó. No olvidó. No justificó. Pero perdonó. Porque algunas victorias son mucho más grandes que la venganza. Mientras tanto, Salvatore Ricci cometió el error que terminaría destruyéndolo. Convencido de que Nicolás estaba debilitado, lanzó su ataque final. Movió todas sus piezas. Todos sus recursos. Todos sus hombres. Y precisamente por eso quedó expuesto. Durante meses había construido un imperio basado en el miedo. Pero el miedo siempre tiene una debilidad. Hace que las personas se crean invencibles. La operación terminó antes del amanecer. Sin ruido. Sin caos. Sin gloria. Cuando salió el sol,
El nombre de Salvatore Ricci había dejado de representar una amenaza. Su imperio se derrumbó tan rápido como había crecido. Y con él desapareció el último peligro que se interponía entre Nicolás y el futuro que soñaba construir. Meses después, la ciudad entera parecía diferente. Más tranquila. Más luminosa. Más humana. Y en una hermosa mañana de primavera ocurrió el momento que cambió todo para siempre. Valeria dio a luz. Después de horas interminables de espera, lágrimas y esperanza, el llanto de un bebé llenó la habitación. Nicolás permaneció inmóvil. Como si el tiempo hubiera dejado de existir. Los médicos le entregaron al pequeño. Y por primera vez, el hombre que inspiraba respeto, temor y admiración en miles de personas sintió que las lágrimas humedecían sus ojos. Aquel niño pesaba apenas unos kilos. Pero sostenía todo su mundo entre sus pequeñas manos. Valeria observó la escena desde la cama. Y sonrió. Porque entendió algo extraordinario. La verdadera riqueza nunca había sido el dinero. Ni el poder. Ni la influencia. La verdadera riqueza era aquel instante. Aquella familia. Aquella nueva vida. Los años pasaron. Y las heridas del pasado comenzaron a convertirse en recuerdos lejanos. Valeria siguió creciendo. Más fuerte. Más segura. Más feliz. Ya no era la mujer que lloraba por las noches preguntándose por qué no era suficiente. Ya no era la joven que permitía que otros definieran su valor. Ahora conocía la verdad. El valor de una persona jamás depende de la opinión de quienes no saben apreciarla. Y el destino se encargó de demostrarlo una última vez. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por una elegante avenida junto a Nicolás y su hijo, vio a alguien familiar al otro lado de la calle. Gabriel. Su ex. Los años también habían pasado para él. Y esta vez no pudo ocultar la melancolía en su mirada. Observó a Valeria. Observó a Nicolás. Observó al niño. Y entendió todo. Entendió lo que perdió. Entendió el amor que no supo cuidar. Entendió el futuro que destruyó con sus propias manos. Pero también comprendió algo más. Valeria ya no pertenecía a su historia. Ella había escrito un capítulo completamente nuevo. Uno donde el dolor se transformó en fortaleza. Donde la humillación se convirtió en dignidad. Donde las lágrimas terminaron convirtiéndose en sonrisas. Valeria sostuvo la mirada de Gabriel durante unos segundos. Y luego sonrió. No con arrogancia. No con resentimiento. Sino con paz. La paz de quien finalmente encontró su lugar en el mundo. La paz de quien ya no necesita demostrar nada. Tomó la mano de Nicolás. El pequeño corrió entre ellos riendo. Y los tres continuaron caminando hacia el horizonte iluminado por el sol de la tarde. Porque la vida tiene una forma maravillosa de sorprendernos. A veces las personas que nos rompen creen que están escribiendo nuestro final. Pero en realidad solo están escribiendo el comienzo de nuestra transformación. Y la mujer que una vez fue humillada por haber aumentado de peso terminó descubriendo que llevaba dentro el regalo más valioso de todos. No solo al heredero de un poderoso imperio, sino la prueba viviente de que después de cada traición puede existir un nuevo comienzo. Después de cada caída puede existir una victoria. Y después de cada corazón roto puede llegar un amor tan grande que haga que todo el sufrimiento anterior tenga sentido. Porque el destino nunca olvida. Y cuando llega el momento adecuado, recompensa a quienes tuvieron el valor de seguir adelante, incluso cuando el mundo entero les decía que ya habían perdido.